repito el enunciado. Ejercicio 1. Un filósofo inglés afirma que la única defensa contra el mundo es un conocimiento perfecto de él. Ahora, de acuerdo con el texto, se puede afirmar con certeza que este filósofo atribuía al conocimiento y después vienen las 5 opciones. Aquí podemos, como dijo Gabriel, un tip es no atribuir la lógica que nosotros sabemos al ejercicio. Tenemos que apegarnos a lo que está diciendo el texto. Son muy pocos los ejercicios, así que usted sí ocupa poner un poco de su parte, un poco de contexto, un poco así de conocimiento general, pero en realidad son pocos los ejercicios. En este tipo de ejercicios es como 95% que, que usted va a tener que apegarse a lo que dice el texto, no irse más a su conocimiento general. Entonces la pregunta es, ¿de acuerdo con el texto se puede afirmar con certeza que el filósofo atribuía al conocimiento? Ok, nos preguntan, ¿a qué atribuía el filósofo el conocimiento? Volvemos a leer el texto. Un filósofo inglés afirmaba que la única defensa contra el mundo es un conocimiento perfecto de él. Entonces, ¿a qué atribuía al conocimiento? Lo atribuía la defensa. Y eso es súper importante, porque si en las opciones vienen sinónimos de como defender, ahí nosotros podemos irnos metiendo a esas respuestas. Entonces, ya es que sabemos un poco más general, digamos, ya tenemos una idea de qué es lo que van a venir a las respuestas, procedemos a leerlas. La pregunta A dice un valor de victoria. Ahí volvemos a pensar en la pregunta. La pregunta dice que el conocimiento es para defendernos del mundo. Ahí nuestro conocimiento general puede decir, ok, si yo me defiendo de algo, así como si Gabriel me demandara por plagio y yo me defiendo de él, al yo poder defenderme de manera correcta, puedo decir que yo tuve una victoria, ¿verdad? Ok, ¿qué pasa con esta respuesta A? Ya estoy metiendo conocimiento general. Atribuyo la victoria a defender. O sea, si yo estoy defendiendo exitosamente, es una victoria. Ya estoy metiendo algo que el texto no dice, pero como que yo puedo más o menos asumir. Entonces vamos con las siguientes opciones. Entonces dejamos la pregunta A así como picosa, como tal vez, así llamativa. La respuesta B dice un carácter definitivo. ¿Qué es un carácter definitivo? Algo que como algo que siempre cumple, algo que siempre es la respuesta. Entonces, ¿qué debería decir el texto para que sea la respuesta B? El texto debería decir que para el filósofo el conocimiento es todo, así, el conocimiento es la respuesta a todos nuestros problemas, la respuesta a todos las cuestiones del mundo o algo por el estilo. Un carácter definitivo dice que el conocimiento debería ser así como el arma, la vieja confiable, como dice el meme. Ahora, leyendo el texto, vemos que el filósofo solo habla del conocimiento como una defensa. Por lo tanto, atribuirle carácter definitivo al conocimiento ya sería como un poco desviarlo de lo que el texto nos está diciendo. Por lo tanto, eso la podemos decir que no, o sea, no nos da buena espina esa respuesta. La C, la propiedad del amparo. Ahí viene una palabra dudosa. ¿Alguien podría decirme qué significa amparo? ¿O a qué se les viene a la mente cuando ustedes escuchan la palabra amparo? Como proteger o algo así. Como proteger, exacto. A mí lo que se me viene a la mente es cuando, no sé, como un comercial del INAMU hablando de que las mujeres no están desamparadas, de que el INAMU protege a las mujeres. Por lo tanto, el texto nos está diciendo que el filósofo toma el conocimiento y lo coloca como una defensa. Y la respuesta dice la propiedad del amparo. Por lo tanto, la respuesta C nos está diciendo que el conocimiento se le atribuye la defensa. Entonces vemos que ahí ya tiene una conexión. Ya vemos algo más de lo que está hablando el texto. Por lo tanto, al saber esa palabra clave, nosotros podemos decir, ok, en este momento de mi vida, del examen, la respuesta C
es la que le está ganando a la A, puesto que con la A yo ya tengo que irme un poco más al conocimiento mío, mientras que la C no lo está diciendo, la propiedad del amparo. Pero nosotros seguimos. ¿Por qué? Porque en estos exámenes usted cree que la C, de fijo seguro la E, entonces mejor seguimos. El problema de la ignorancia, nos dice la opción D. Ahora leyendo vemos que en ningún momento, usted en su conocimiento general, así usted sabe que el conocimiento y la ignorancia son como polos opuestos. Usted, si se sabe de un tema, si tiene conocimiento de un tema, ya no es ignorante de él. Y si usted es ignorante de un tema, pues es porque no tiene conocimiento de él. Ahora vemos la respuesta de el problema de la ignorancia. Estamos asumiendo que el conocimiento es el problema de la ignorancia. Se le atribuye al conocimiento el problema de la ignorancia. Eso no tiene sentido ni con el texto ni con la vida real. Atribuirle al conocimiento el problema de la ignorancia ya no tiene sentido en el texto, puesto que en el texto no hablan en ningún momento de la ignorancia, y tampoco tiene sentido en la vida real, puesto que el conocimiento sería más bien como la solución a la ignorancia, no el problema. Y la respuesta E dice la condición de inteligencia. Ahí ya eso es un claro ejemplo de qué significa tener conocimiento previo, qué es yo utilizar el conocimiento que yo sé. Yo veo la respuesta E y digo, conocimiento, inteligencia, de fijo tiene que ser la E porque el conocimiento y la inteligencia tiene mucho que ver. Pero ¿qué es el problema? El texto no habla de eso, el texto no dice que el filósofo atribuye la inteligencia con el conocimiento. Entonces, aunque para mí es lo más lógico del mundo asumir que la inteligencia y el conocimiento tiene algo que ver, el texto no me lo está diciendo. Entonces, ¿cuál es la mejor respuesta en esta pregunta? La respuesta C. ¿Por qué? Porque es algo que el conocimiento ya me está diciendo. Digo, el texto ya me está diciendo. Por lo tanto, vemos aquí una... Vamos a ver. Ajá. Sí, sí vieron cuando pasé de diapositiva, ¿verdad? Ok, todo Sí, sí. bien. Vemos un poco la solución que se planteó. En la respuesta A, en el texto no se menciona el conocimiento permite a quien lo posea obtener victorias. Respuesta B. Bueno, opción B. Se le concede al conocimiento del mundo un carácter definitivo y lo definitivo es aquello lo cual se decide, elige o resuelve. El texto no menciona que el conocimiento es de carácter definitivo o que con este se decida, elija o resuelva algo. Opción D. La ignorancia sí se relaciona con el conocimiento, pero en el texto no se menciona que la ignorancia se relacione con la defensa o protección ante el mundo. Y respuesta, opción E. No existe evidencia en el texto que el conocimiento se relaciona con la condición de inteligencia. Por lo tanto, vemos que la opción correcta era la C. Del texto se deduce que el filósofo atribuye al conocimiento la cualidad de proteger, defender o amparar a quien lo posea. ¿Alguna pregunta con este ejercicio? ¿Algo que no les quedó claro? O... No. Ok. Entonces seguimos con el ejercicio 2. El ejercicio 2 es aún más fácil que el 1. Entonces seguro vamos a hacerlo más rápido. Ejercicio 2. Recuerden, leer es texto. En este ejercicio se practica el leer el texto bien. O sea, este es un ejercicio del que usted sale el examen, se va a comer pizza con los amigos, les dice, es que fácil estuvo el ejercicio 2, usted dice que puso la A y todo el resto dice, qué idiota, era la B. Y usted dice, qué estúpido, no leí bien el ejercicio. Eso es este ejercicio. Ok, entonces, ¿qué dice el ejercicio 2? El ejercicio 2 dice que los seres de un lejano planeta tienen costumbres diferentes a los de los humanos. En ese planeta, bueno, en ese lugar, las cucharas se usan como mesas, los carros como baños y las planchas como lapiceros. Si los humanos quisiéramos imitar a los seres de este planeta, entonces deberíamos, y vienen las opciones. Ahora, según el texto, dice, en este lugar las cucharas se usan como mesas. Entonces, algunos de ustedes tienen una noción, así como una idea de en este lugar, cómo se usarían las cucharas. Si se usan como mesas, ¿cómo se usarían las cucharas? Digamos, ¿para qué servirían las cucharas en este planeta?
Tal vez Derek, ahí que lo vi respondiendo preguntas en el chat. Para poner las cosas encima. Exacto. Entonces usted tiene que imaginar que las personas en este planeta ponen cosas encima de las cucharas, no de las mesas, de las cucharas. Ahí usted dice, madre, que las cucharas son súper pequeñas, ¿cómo va a poner algo? Y ahí verán cómo lo hacen, solo hacen cucharas muy grandes. Pero aquí se utilizan cucharas como mesas. Dice, los carros como baños. ¿Cómo creen que utilizan los carros? Si ahora yo utilizo los carros como baños. Se baña dentro del carro. Se bañan dentro del carro, así el carro queda demasiado lleno de espuma, demasiado lleno de agua, demasiado lleno de champú, pero así es en ese planeta. Entonces, ahora dice, si los humanos quisiéramos imitar a los seres de este planeta, entonces deberíamos, opción A, bañarnos los carros, lo cual ya sabemos que sí es una opción correcta. Comer con las mesas y escribir con lapiceros. Nosotros vemos el enunciado, sabemos que bañarnos los carros está bien. Comer con las mesas, ya sabemos que no, puesto que se dijo anteriormente que las cucharas son las que se usan como mesas. Por lo tanto, comer con las mesas ya descarta esto. Ahora, opción B, bañarnos en la mesa, ya sabemos que no, puesto que nos bañamos en el carro, entonces descartamos la opción B. Algo también importante en este tipo de ejercicios es que, como ya se menciona, que ustedes tienen 2 minutos, a la hora de usted leer algo que ya la descarta la pregunta, sigan. O sea, esta pregunta no puede tener la primera parte mal y la segunda bien. Si la primera parte ya está mal, ya le echó tierra y siguió. Opción C, escribir con los carros. No, los carros es donde nos bañamos, entonces la opción C está mala. Opción D, planchar con los carros. La verdad no sé por qué planchar, no me importa, yo sé que se bañan en los carros. Opción D, incorrecta. Opción E, poner los platos sobre las cucharas. Eso tiene sentido puesto que yo las cucharas las uso como mesa. ¿Y que yo pongo sobre mi mesa? Los platos. Entonces yo pongo los platos sobre las cucharas. Escribir con las planchas. Nos vamos al enunciado donde dice que las planchas son como lapiceros. ¿Qué hace usted con el lapicero? Usted escribe con el lapicero. Por lo tanto, escribir con las planchas está correcto. Y por último, bañarnos en los carros, que ya dijimos que está bien. Por lo tanto, se sabe que la opción correcta es la E. Algo que pudo haber sido trampa en esta pregunta que veo que no pusieron era poner lo contrario, decir conducir con el baño. Hubiera sido una buena trampa, puesto que el texto a usted le dice que los carros se usan como baños, pero en ningún momento le están diciendo que el baño se usa como carro. Por lo tanto, si la pregunta, no sé, C dijera conducir con el baño, hubiera estado incorrecto, puesto que el texto nunca dice en ningún momento que el baño se utilice como carro. Puede haber sido una muy buena trampa para que alguien no lea ahí bien las palabras, las pronunciaciones son. La verdad no estoy seguro, hace mucho llevé español. Pero estas son como las trampas que podrían venir en el examen de español, en el examen de lógica verbal. ¿Alguna pregunta con este ejercicio? No, todo bien, todo en orden. Bueno, seguimos. Ok. Vemos la solución que la E, ya que mantiene relación con la función objeto según la lógica del planeta extraterrestre. Y seguimos con el ejercicio 3, por lo que voy a dejar de compartir pantalla. Ok, vamos con el ejercicio 3, ¿verdad? Entonces seguimos igual con la parte de razonamiento verbal. Entonces veamos que tenemos otro ejercicio de texto que tenemos que leer, ¿verdad? Entonces voy a leer el texto y vamos a ver las opciones. Entonces dice, la astucia puede tener 1000 vestidos, mientras que la verdad no tiene nada que ocultar ni le preocupan las apariencias. De acuerdo con el texto, la verdad siempre anda. Entonces, digamos, alguno podría pensar cómo va a andar la verdad, porque en realidad es una metáfora y tal vez no pueda tener mucho sentido para nosotros, pero vean que la pregunta anterior tampoco tenía así como mucho sentido, ¿verdad? Entonces,
antes de ver, no sé si alguno, a partir de lo que hemos visto así, con el ejercicio 1 y el ejercicio 2, se quiere tal vez animar a tratar de contestar aquí en el chat o no sé si quiere abrir el micrófono y decir, yo creo que es tal, ¿verdad? Si quieren pegar, no sé, el batazo o si están muy seguros de cuál es la pregunta. La respuesta, perdón. La B, ¿quién me dijo? La B, para revisarlo ahorita. Bueno, no importa. La B, dijo uno, ¿verdad? Entonces, tengo uno por la B. ¿Quién da más? ¿Quién da menos? ¿Quién dijo otra vez la B? ¿Alguien dijo alguna de las otras? Bueno, puede ser sencillo. Sencilla, la A. Ok, tengo B, tengo A. ¿Alguien más da más? Ok. La C. No. La C. Entonces tengo A, B, C. Eso está bueno. Opiniones diferentes. Sí me gusta, sí me gusta. Bueno, debatir es bueno. Entonces tengo una persona por la A, tengo una persona por la B y tengo una persona por la C. ¿Alguno o alguna apoya alguna de esas tres opciones o tiene otra o cree que otra opción es la correcta? No. Bueno, más bien buenísimo porque tenemos tres. Ya vamos a ver cuál es la correcta, ¿verdad? Entonces volvamos al texto. Dice, de acuerdo con el texto, o sea, no podemos salirnos de lo que diga el enunciado, ¿verdad? De lo que diga la oración. Entonces, sí o sí, tiene que ser con lo que está aquí, ¿verdad? La verdad siempre anda. Entonces, estamos asumiendo que la verdad es como decir una persona, como decir, mira, ahí va la verdad. Y es un chaval que va caminando por la calle, en ese sentido, ¿verdad? Porque es lo que nos dice el texto. Entonces, vamos a leer primero. Dice, la astucia puede tener 1000 vestidos. Entonces, podemos pensar en la astucia dentro de la lógica del texto como, no sé, un fulano que tiene demasiadas camisas y demasiados pantalones, o una fulana que tiene como 500 vestidos, ¿verdad? Entonces dice, mientras que la verdad no tiene nada que ocultar, ni le preocupan las apariencias. Entonces nos están dando como un contraste, ¿verdad?, entre la verdad y la astucia. Mientras por un lado yo digo que la astucia tiene muchos vestidos, ¿verdad? Como que es muy superficial, la verdad no tiene nada que ocultar y ni le preocupan las apariencias. Entonces estoy dando como ese contraste entre ellos, ¿verdad? Como que la verdad no ocupa ponerse nada encima, ¿verdad? Porque no le preocupa, eso es lo que nos dice el texto, ¿verdad? Entonces dice, de acuerdo con el texto, la verdad siempre anda. Opción A, sencilla, ¿verdad? Alguien dijo que la opción A podía ser correcta, pero porque uno puede asumir que al no tener tantas cosas, uno lo puede relacionar con el concepto de sencillez, ¿verdad? De tener tal vez menos bienes materiales, se puede asociar al concepto de sencillez, pero el problema con la opción A es que no vemos que en alguna parte del texto nos están diciendo, es que la sencillez se relaciona a tener menos bienes materiales. Entonces, como la verdad no tiene tantos vestidos, es sencilla. O sea, eso es una conclusión válida si nosotros le metemos lógica propia al problema. Pero vean que a partir del texto no podemos asumir que la verdad es sencilla porque en ningún lado se establece el concepto de sencillez en esa manera, ¿verdad? Entonces, la opción A no nos funciona en este caso. La opción B nos dice que es idéntica. Y como estábamos analizando antes, el texto más bien nos plantea una oposición entre la verdad y la astucia, porque por un lado nos dice, es que la astucia tiene 1000 vestidos, y por otro lado nos dicen, la verdad no ocupa ponerse nada, nos están dando esa idea de que son contrarias, ¿verdad? Entonces, ese concepto que dice el texto, que son contrarias, contradice, valga la redundancia, a la opción B, que dice que son idénticas. Entonces, por eso la opción B no es la respuesta correcta, ¿verdad? Veamos ahora la C, que alguien sí se ha puesto por la C. Entonces dice la opción C, desnuda, ¿verdad? Entonces dice, la astucia puede tener 1000 vestidos, mientras que la verdad no tiene nada que ocultar ni le preocupan las apariencias. Entonces, del texto, vemos como que la astucia, por así decirlo, siempre anda con ropa, digamos. Sería un fulano que camina por la calle con ropa, ¿verdad? Mientras que la verdad, como dice, a mí qué me importa ponerme una camisa para salir al supermercado, dentro de la lógica del texto.
Entonces podríamos decir que hasta este punto, ¿verdad? Después de haber leído el texto y haber leído las primeras dos opciones de la que he leído, desnuda es la que más aproxima a la lógica del texto, ¿verdad? Como estoy diciendo, bueno, la verdad no se preocupa por la apariencia y la astucia sí porque se pone ropa, entonces probablemente la verdad no se ponga ropa. Entonces podríamos decir que de momento está desnuda, ¿verdad? La opción D dice que es descuidada. Lo que pasa con esta opción es que si vamos al texto, no vemos que en algún lado se nos defina como el concepto de descuidado, ¿verdad? Porque nosotros en la vida real podemos pensar que alguien que sale a la calle sin camisa es una persona descuidada, ¿verdad? Porque eso en teoría uno no es algo que todo el mundo haga, o sea, no es algo que se suele hacer. Entonces yo digo, salgo así en pantaloneta a la calle y todo desalineado, todo descuidado, ¿verdad? Entonces yo estoy poniendo mi lógica, o sea, mis conceptos, lo que yo sé del mundo encima del texto. Y no vemos que en ningún lado el texto nos esté diciendo, vean, alguien que se ha descuidado es alguien que no se pone ropa, ¿verdad? Entonces, esa opción no calza con el texto, entonces la descartamos. Todavía quedamos que habíamos dicho que la C podía hacer, pero vean que nos queda una opción, ¿verdad? Entonces dice, la astucia puede tener 1000 vestidos, mientras que la verdad no tiene nada que ocultar ni le preocupan las apariencias. Y la opción E dice desabrigada. Vean que desabrigada en el sentido estricto de la palabra significa no estar abrigado, ¿verdad? No tener un abrigo puesto encima, ¿verdad? La verdad nos dice que no tiene vestidos, ¿verdad? Bueno, se intuye porque la astucia tiene 1000 vestidos, pero nunca dicen que tiene 1000 abrigos, para que como uno pueda asumir que la verdad tampoco está abrigada, porque el texto no nos dice nada de que la astucia tenga abrigos o que la verdad contradice eso de que la astucia tenga abrigos. Entonces, por lo tanto, la opción E tampoco es válida. ¿Por qué? Porque si nos aferramos otra vez, de nuevo, estrictamente a la lógica del texto, no hay nada que nos diga abrigo o desabrigo en algún lado, o palabras que se refieran a sinónimos de dichos conceptos, ¿verdad? Como que haya un abrigo y que la astucia la tenga y la verdad no, vemos que en ningún lado dice eso. Entonces, por lo tanto, la acción correcta es la C. La verdad está desnuda porque, digamos, desnuda sabemos que es un sinónimo de desvestir, ¿verdad? Entonces, como nos dicen, la astucia puede tener 1000 vestidos, es decir, está vestida. La verdad no tiene nada que ocultar y no le preocupan las apariencias. O sea, le lleva la lógica a la astucia que está vestida. La contraria, perdón, a la astucia que está vestida. Entonces está desvestida. Y un sinónimo de vestido es estar desnudo. Entonces por eso la respuesta correcta es que la verdad siempre anda desnuda. Entonces aquí vemos que la solución, de hecho, es la palabra desnuda denota a no tener vestido, por lo cual presenta la verdad como opuesta a la astucia, que puede tener 1000 vestidos. Entonces, hasta aquí, ¿alguna pregunta con este ejercicio? ¿Algo que no les quedara claro? A los que habían apostado por la A y por la B, ¿les quedó claro por qué es la C? Sí. Sí. Sí, ok. Entonces vayamos al ejercicio 4. Este es de completar. Estos son bastantes famosillos también en estos exámenes de admisión. Vienen varios de esos. Entonces, normalmente uno lee todo el texto, llega al espacio en blanco, como que deja, uno donde lo va leyendo, deja el espacio, termina de leer y se va a ver cuál de las opciones, de acuerdo a la misma lógica del texto, se completa mejor, ¿verdad? Entonces dice, algunos materiales valiosos suelen encontrarse espacio en blanco, es decir, raramente pueden estar en un área pequeña. Entonces, igual que antes, les voy a preguntar que apuesten por las opciones. ¿Cuál creen ahorita que es la opción correcta aquí? ¿Verdad? Que ustedes digan que a partir del texto, la lógica me dice, esta de fijo va aquí. Entonces, si quieren, volvamos a leer el texto antes de que me empiecen tal vez a decir como qué piensan, cuál opción es, ¿verdad? Algunos materiales valiosos suelen encontrarse, espacio en blanco, ¿verdad? Probablemente sabemos que vamos a tener que buscar una palabra relacionada a posición. Es decir, nos aclaran, raramente pueden estar en un área pequeña. Ahora sí, empiezo a escuchar tal vez opciones de cuáles creen que es la opción correcta acá.
Bateadas también. La C, alguien me dijo la C, ajá. Tengo uno por la C. ¿Quién da más? ¿Quién da menos? Sí, igual lo sé. Sí, la sé. La C. Tengo 2 por la C, 3 por la C. ¿Alguno piensa que es otra? No. Ok. Entonces, digamos, normalmente la respuesta, el texto nos da pistas de cuál es la opción que tenemos que escoger, ¿verdad? Entonces, yo ya les dije la primera pista, que algunos materiales valiosos suelen encontrarse espacio, entonces vamos a tener que buscar una palabra de posición. Y la clave viene donde nos dan la aclaración de la supuesta palabra que tiene que ir ahí, ¿verdad? Entonces dice, raramente pueden estar en un área pequeña, ¿verdad? Entonces vamos a la primera opción, ocultos. Dice, algunos materiales valiosos suelen encontrarse ocultos, es decir, raramente pueden estar en un área pequeña. Eso es un poco contradictorio porque lo que es pequeño es más fácil de ocultar, ¿verdad? Entonces, oculto no cabe, demasiado bien con la aclaración que nos están dando de que pueden estar en un área pequeña, ¿verdad? O sea, eso es contradictorio, no pasa. Después dice, opción B, divididos. Algunos materiales valiosos suelen encontrarse divididos, es decir, raramente pueden estar en un área pequeña. Esto también no es estrictamente necesario, de acuerdo al texto, porque no hay nada como que diga, es que si lo divido, lo tengo que ir a esconder en un montón de lados del mundo, digamos, qué sé yo, piensen, no, es que no creo que sean tan viejos como para pensar en las esferas del dragón, que se dan a todos lados del mundo, ¿verdad? Aunque sean poquitas y pequeñitas. Piensen que, no sé, yo agarro un queque y lo parto en muchos pedacitos, lo divido y como que empieza a repartir, bueno, este pedazo de queque me lo voy a llevar a San José y el otro a Punta Arenas y el otro a Limón, porque no tiene lógica, yo puedo guardar todo el queque en la misma refri, ¿verdad? Entonces no implica que esté dividido, es que pueda estar raramente en un área pequeña, más bien sería lo usual, ¿verdad? O sea, yo he dividido las cosas como para hacerlas caber en sitios pequeños. Después dispersos, como hicieron todos los que contestaron. Puede ser una opción porque dice, algunos materiales valiosos suelen encontrarse dispersos, es decir, raramente pueden estar en un área pequeña, ¿verdad? Nosotros sabemos que la palabra dispersión, es algo que está por muchas partes, ¿verdad? Yo digo, es que, o por ejemplo, cuando yo le digo, esa persona sí es dispersa, eso es que popularmente decimos anda por allá, en otras, ¿verdad? Quiere decir que anda muy por el espacio, muy en muchos lados, ¿verdad? Muy espaciadamente en un lugar. Entonces, dispersos hasta aquí, hasta este momento, es la que más suena de las que estamos viendo. Como les dijo Dani, no necesariamente, a veces pensamos que la C puede ser la D o la E, entonces tenemos que terminar de leer, ¿verdad? Dice, algunos materiales valiosos suelen encontrarse sepultados, es decir, raramente pueden estar en un área pequeña, y esto vuelve a contradecir el significado de las palabras, ¿verdad? Que yo sepulte algo, por lo general, que yo entierre algo y piense en un tesoro, digamos. Los tesoros se enterraban en un cofre para guardarlos en un lado, ¿verdad? Uno no encontraba un mapa del tesoro, por lo general, que decía, es que esta parte del tesoro escondí tantas monedas en aquella isla, y después fui y escondí otras monedas en aquella otra isla, ¿verdad? O sea, que yo sepulte algo quiere decir que yo lo eché todo, por así decirlo, entre un mismo hueco. Entonces, sepultado no calza con la idea, la aclaración que nos da el texto. Y por último dice protegidos, ¿verdad? Dice, algunos materiales valiosos suelen encontrarse protegidos, es decir, raramente pueden estar en un área pequeña. Y esto otra vez contradice el significado de la palabra, digamos. O sea, que yo proteja algo quiere decir que yo defienda algo. Para defender algo yo puedo hacerlo en un área pequeña o un área grande. Entonces nosotros no vemos como que el texto nos esté diciendo, es que usted para defender algo tiene que hacerlo en un área grande, porque si no, no puede. Ya eso es lógica de nosotros, que está diciendo, bueno, puede ser así, puede ser acá, pero no lo dice el texto, digamos. Estrictamente hablando, lo único que se relaciona con la aclaración, ¿verdad? Es decir, raramente pueden estar en un área pequeña, es la opción C de dispersos, que hace referencia a que es contrario a estar en un área pequeña. Más bien, estar dispersos en un área quiere decir que el área es muy grande y yo ando por toda el área. Entonces, por lo tanto, como bien dijeron los que contestaron, la respuesta correcta es la C. Aquí vemos en la solución, ¿verdad? Dice dispersos.
la opción A, D y E no son correctas porque el texto no menciona que sean ocultos, protegidos o sepultados. El texto indica solamente que no están en áreas pequeñas. Entonces, hasta aquí con este ejercicio, ¿alguna duda, pregunta, algo que no entendieran? ¿Todo bien? Entonces. Sí. Sí, ok. Entonces, sigamos con el siguiente ejercicio, el ejercicio 5. Y yo voy a dejar de compartir para cederle la palabra a Brian. Listo, gracias. A ver, ahí se ve la pantalla. Sí. Ok. Bueno, bueno, yo voy a explicarles los dos últimos ejercicios que vamos a ver de razonamiento verbal. Bueno, más adelante, en próximos talleres, vamos a ver muchas más. La idea es que tengamos práctica de todo tipo. Como ya vimos, estas aplicando los tips que vimos al principio, es posible razonar de una manera relativamente sencilla cuál es la respuesta de este tipo de preguntas. Relativamente son rápidas, digamos, nosotros tenemos, se supone que son 2 minutos por ítem. Entonces, si uno lee tranquilamente y ve las palabras clave que vienen en los enunciados, se pueden sacar relativamente sencillo. Por ejemplo, vemos este ejercicio 5. Podemos seguir la misma dinámica que estaban viendo los compañeros. Entonces, voy a leerlo y si quieren participar, pueden decirme cuál es la que ustedes creen que es la correcta. Entonces, dice, a pesar del gran desarrollo tecnológico que vivimos actualmente, el ser humano continúa realizando actividades y me dicen, bueno, y me dan 5 respuestas, posibles respuestas, artesanales, recreativas, ecológicas, primitivas y festivas. Entonces, para ustedes, ¿cuál sería la respuesta de ese ejercicio tomando en cuenta los tips que ya hemos practicado en las 4 anteriores preguntas? La de... La de. La D. Ok. Sí, efectivamente esa es la respuesta, pero entonces veamos por qué las otras no. Aquí probablemente como ustedes hayan inferido, el toque, por así decirlo, es saber de qué está hablando la oración y cuál es la palabra clave de esta oración. Entonces, la oración en general, la idea principal de ella es que estamos hablando de la modernidad y la tecnología. Entonces, bueno, no se hace alusión a eso en la oración. Y la palabra clave bueno, la frase clave en este caso sería a pesar. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que buscar? Bueno, el a pesar nos dice que tenemos que buscar tenemos que buscar una palabra que vaya contraria a la modernidad y la tecnología. Y aquí, como podemos ver, o sea, el examen generalmente apela a que usted haga uso de lo que ya sabe o de su conocimiento general o de lo que usted cree, pero, o sea, uno no tiene nunca que marcar respuestas que no vengan explícitas en el texto, tal vez no explícitas, pero que no vengan, o sea, que no le permitan a usted inferir algo. Entonces, artesanales, la gente podría decir, por lo general, bueno, algo artesanal es algo como rústico o algo o sea, hay gente que no le suena artesanal a algo moderno, entonces podría marcar esa, pero o sea, hay tanto arte, ha habido arte tanto en tiempos antiguos como en tiempos modernos, entonces eso no tiene sentido marcarlo. Recreativas, o sea, no tiene ni sentido. Entonces esa se puede descargar, descartar fácil. Un momento. Se puede descartar fácil.
Y porque no hay una relación directa entre algo recreativo y algo moderno. Entonces, y tampoco se podría afirmar que son opuestos. Ecológicas. La gente podría pensar, relacionan la modernidad y la tecnología con contaminación a veces. O sea, como vimos en tiempos modernos, se vive contaminado, se vive mal, pero o sea, eso no es necesariamente correcto. Primitivas, si es explícitamente una palabra opuesta a la modernidad, entonces esa vendría siendo la respuesta correcta. Pero como uno no puede llegar y irse por la primera que se encuentra, entonces analizamos la que sigue. Festivas, pasa igual que con recreativas, o sea, no hay una relación directa entre festivo y moderno. Entonces sí, efectivamente, la respuesta correcta vendría siendo primitivas. Un momento. Sí, primitivas. Dice la solución, el texto hace alusión a la modernidad y las actividades que se pueden hacer con la tecnología, que es lo que básicamente les acaba de decir. Pero igual ustedes lo infirieron bien, entonces creo que ya están agarrando la idea de este tipo de ejercicios y así van a venir en el examen. Entonces, al parecer no hay mucho problema. Ahora, es posible, o sea, estas de completar pueden venir múltiples, o sea, pueden preguntarle varias palabras que tengan que completar ustedes en un texto, pero los tips son los mismos, digamos, leer detenidamente la pregunta, razonar, que cada palabra que ustedes vayan a analizar venga explícita en el texto. O sea, ustedes no pueden inferir algo por prejuicios que tengan o porque para ustedes no tenga sentido, como dijimos al principio. Entonces, si ustedes se guían por esos tips, van a sacarlas bien. Entonces, ¿qué dice? Esta se puede dividir en 3 partes. Las profecías han sido examinadas desde posiciones contrarias, ya por los, espacio, que han negado todo sin razonar, ya por los que han aceptado sin enjuiciar cualquier afirmación. Entonces, es importante, bueno, primero, tomar en cuenta que cuando ustedes les den las respuestas, tienen que venir en orden, digamos. O sea, puede que a ustedes les den 2 respuestas y que sean correctas, pero estén desordenadas de la forma en que venga en el texto. Entonces, sí, puede que estén bien, pero están desordenadas. Pero bueno. Entonces, bueno, sí, las respuestas que nos dan es sabios e ignorantes, estudiosos y desconfiados, descreídos y crédulos, intelectuales incultos y necios e inflexibles. Para ustedes, ¿cuál sería la respuesta? La C. C también. Ok. ¿Nadie más? Ok. ¿Qué es lo que hay que analizar aquí? Como les dije al principio, son 3 partes que vienen en la... Bueno, usted puede dividir el texto en 3 partes que le dan información. Las profecías han sido examinadas desde posiciones contrarias. Ya usted sabe ahí que las respuestas que tienen que dar a usted tienen que ser opuestas. Entonces, va a ver que, bueno, como podemos ver, hay algunas respuestas que nos dan que no son necesariamente palabras que sean contrarias una con la otra. Además, ya por los que han negado todo sin razonar, entonces tenemos que encontrar una palabra que por definición sea algo que niegue. Y la otra, como es, bueno, la misma oración le dice, y por los que han aceptado sin enjuiciar. Como ya la primera nos había dicho que eran contrarias, ya tenemos que saber, bueno, ya sabemos
que son contrarias. Y además, una de las dos niega, entonces la otra tiene que aceptar. Entonces, si vemos las respuestas, primero sería sabios en sí cumple con la, no, como les dije antes, ver explícitamente qué es lo que dice el texto y de ahí qué información puedo sacar para escoger alguna de las opciones. Obviamente sí, la respuesta es la C, porque, bueno, intelectuales e incultos sí aplica también, pero igual que con la A, una persona intelectual no necesariamente es una persona que niega todo sin razonar. Igual con una persona inculta no necesariamente afirma todo sin enjuiciar. Entonces, esa también se descarta. Y necios e inflexibles pasa lo mismo que con la B. O sea, no son opuestas una con la otra. Entonces, se descartan. Por tanto, la respuesta correcta vendría siendo la C. Y muy bien por ustedes que ya pueden discernir entre una respuesta y la otra correctamente. Esto es más o menos lo que les estaba explicando. Entonces, para empezar ya con la parte del análisis matemático o de las preguntas que tienen que ver con actitudes lógico-matemáticas, voy a dejar de compartir y darle el pase a mi compañero. Ok. Bueno, ahora vamos a ver lo que son problemas ya como de razonamiento lógico-matemático. Entonces, bueno, estos problemas, si bien ya sí son más matemáticos, resolver problemas, cosas así, igual, pues sí tienen su lógica y hay que tener cuidado con los enunciados, leer bien qué nos están preguntando, porque a veces igual ponen como trampillas ahí, ¿verdad? Entonces, acá voy a tratar de escribir, no la presentación, sino como tratar de ir escribiendo. Entonces ahí me disculpan la letra y los números feos. No sé, ¿se ve? Sí, sí. Sí, sí, Luisca. Ok, todo bien. Entonces, bueno, vamos a resolver este problema primero que dice, a una charla asistieron 130 personas, 94 de las cuales eran del grupo P y el resto del grupo Q. Entonces, si 48 de las personas que asistieron eran mujeres y un cuarto de las personas del grupo Q eran mujeres, ¿cuántas personas del grupo P eran hombres? Ok, entonces aquí podemos empezar viendo qué datos tenemos, porque tenemos que averiguar cuántos hombres habían en P. Entonces, primero veamos qué tenemos de datos. Sabemos que el total de personas es de 130 y que en el grupo P hay 94. Ok, entonces, ¿qué se les ocurre que podríamos averiguar aquí con estos datos? ¿Cuántas personas hay en el grupo Q? Exacto, muy bien. Podríamos saber cuántas hay en el grupo Q. Entonces, si al total le quitamos la cantidad de personas en P, ¿verdad? Esto nos va a dar, entonces el total son 130. Y si le quitamos 94 de P, tenemos que en el grupo Q, entonces van a haber 36 personas, ¿verdad? Ok, entonces ya es otro dato que tenemos. Sabemos que en Q hay 36. Ok, vamos a ver qué más nos dicen. Dicen 48 de las personas que asistieron eran mujeres y un cuarto de las personas del grupo Q eran mujeres. Ok, entonces, con estos otros datos, ¿qué más podríamos averiguar?
¿Qué se les ocurre? Y ahora sabemos el total, cuántos hay en P, cuántos hay en Q. Okay, nos dicen que 48 en total eran mujeres y que un cuarto de personas del grupo Q eran mujeres. ¿Qué más podría ser? ¿Se les ocurre algo? ¿Cuántos hombres había en total? ¿Cuántos hombres habían en total? Ajá, muy bien. Sabemos que en total hay 130 personas. Y sabemos que hay 48 mujeres en total. Entonces, si a este total de personas le restamos las 48 mujeres que hay, ok, esto nos va a dar, voy a hacer el cálculo aquí, 82. Ok, entonces hay 82 hombres en total. Muy bien, esta es la cantidad de hombres en total. Y bueno, la cantidad de mujeres en total, ya nos dicen ahí que son 48. Ok. ¿Qué más podríamos averiguar? Ya sabemos el total de hombres, total de mujeres, total en P, total en Q. ¿Cuántos hombres hay en el grupo P? Ok, pero todavía no podríamos porque ¿cómo hacemos? ¿Cuántas mujeres hay en el grupo Q? Ah, ok, muy bien, eso sí podemos averiguarlo. ¿Por qué nos dicen que un cuarto de las personas del grupo Q eran mujeres? Ok, entonces, si sabemos que en total hay 36 personas en el grupo Q, entonces un cuarto de estas 36 personas van a ser mujeres. Entonces, las mujeres en el grupo Q va a ser un cuarto del total de personas en Q, que son 36. Entonces, un cuarto por 36. Y esto nos da 9, si no me equivoco. Voy a hacer una calculadora. Sí, 9, correcto. Ok, muy bien. Entonces ya tenemos las mujeres en el grupo Q. ¿Qué más podríamos averiguar? Si ya sabemos las mujeres en Q y el total en Q. Se le resta para ver cuántos hombres había. Exacto, muy bien. Entonces, los hombres en Q va a ser el total de personas en Q menos las mujeres en Q. Y esto da 36 menos 9. Qué pena, pero yo uso calculadora para todo. Ya aprendí a desconfiar de mí mismo lo suficiente. 27. Ok, entonces ya sabemos que en Q hay 27 hombres. ¿Qué más podríamos averiguar? ¿Podríamos saber ya cuántos hombres hay en P? ¿Qué creen? Sí, Okay. ¿Cómo haríamos? se le resta la cantidad de hombres en total por los que había en el grupo Q. Exacto. Muy bien. Entonces, si al total de hombres, entonces los hombres en P va a ser el total de hombres que había menos la cantidad de hombres que había en Q. Y esto nos va a dar 82 menos 27, 55. Ok, entonces, ok, sabemos que hay 55 hombres en P, que sería aquí entonces la opción C, 55. Ok, entonces ve que en este problema, o sea, nos piden cuántos hombres hay en P. Entonces tenemos que ver qué datos tenemos y a partir de ahí ir sacando más datos para poder obtener pues lo que nos piden al final, ¿verdad? Porque desde un inicio no podríamos saber esto. Entonces, es ir buscando qué podemos saber con los datos que tenemos. Entonces, aquí primero que ya tenemos cuántos hay en Q, entonces ya tenemos más datos y a partir de eso podemos averiguar más datos y a partir de esos más y más hasta que ya en un momento podemos saber lo que nos están preguntando. Ok, entonces ese sería el primer problema. ¿Alguna duda con ese problema? ¿Todo claro?
¿Qué tal? Ok, entonces pasamos con el segundo problema. Que este segundo problema nos dice, en una reunión de 10 invitados, cada persona solo se puede comer 2 bocadillos, ya sean 2 del mismo tipo o uno de un tipo y uno de otro tipo. Si se comieron 11 emparedados, 6 rosquillas y 3 empanadas, con certeza hubo al menos un invitado que... Ok, entonces, vean esto es muy importante, porque ¿qué nos dicen? Con certeza. Y esto creo que en el enunciado de la prueba también viene así como subrayado o viene como en negrita o algo así, porque esto es muy importante. Entonces, si nos preguntan que cuál de estas opciones se cumple con certeza, quiere decir que se cumple siempre, ¿verdad? Porque algunas de estas opciones podrían cumplirse, pero no siempre, ¿verdad? Entonces, si nos dicen que con certeza, tiene que ser que se cumpla siempre, siempre, o sea, que no haya forma de que no se cumpla. Entonces, ok, vamos a volver a leer. Dice que hay 10 invitados. Cada persona se puede comer 2 bocadillos, ya sean iguales o uno y uno. Y que se comieron 11 emparedados, 6 rosquillas y 3 empanadas. Entonces, bueno, vamos a ver. Digamos que por aquí, voy a sacar aquí mis dotes artísticos. Y digamos que esto es un emparedado con lechuga. Que comer vegetales es muy importante. Una rosquilla. El topping que ustedes gusten. Y una empanada. Digamos, de carne o lo que gusten. Y dice que se comieron 11 emparedados, 6 rosquillas y 3 empanadas, ¿verdad? Ok, entonces, si queremos saber cuál de estas se cumple con certeza, una forma de encontrar eso sería ir descartando las que no se cumplen con certeza, ¿verdad? Entonces, podemos ir viendo una por una y tratar de encontrar una forma de que esto no se cumpla. Si encontramos una forma de que esto no se cumpla, entonces podemos decir que no se cumple con certeza. Ok, entonces, para la primera dice que alguien comió 2 rosquillas. Entonces, si hay 10 personas, ¿hay alguna forma en la que yo puedo repartir esto en la que alguien no se coma 2 rosquillas? ¿Se les ocurre alguna forma? Se le da a una persona una emparejada y una empanada. Un emparedado y una empanada. Ok, pero recuerden que tenemos que repartir todo esto, ¿verdad? Esto fue lo que se comieron entre todos. Entonces las rosquillas sí hay que repartirlas, ¿verdad? Pero si yo quiero que nadie se coma 2 rosquillas, lo que yo puedo hacer es que reparto las rosquillas solas, digamos, una rosquilla y puede ser un emparedado, digamos. Entonces, digamos que 6 personas se coman, que les voy a poner como una letra para identificarlos. La rosquilla, una R, la empanada, una E, empanada, y el emparedado, una S de sándwich. Entonces, podría ser que 6 personas se coman una rosquilla y un sándwich, ¿verdad? Entonces, ahí ya repartí todas mis rosquillas y 6 sándwiches. Me quedarían 5 sándwiches. ¿Okay? Y 3 empanadas. Entonces, podría ser que 3 personas se coman cada una empanada y un sándwich. Entonces ya ahí gasté las empanadas y me quedarían 2 sándwiches. Entonces puedo hacer que una persona se coma 2 sándwiches. Un sándwich y un sándwich. Ok, entonces vean que si yo reparto todo esto así de esta forma, esta condición no se cumple porque no hay nadie aquí que se haya comido 2 rosquillas. Entonces con eso podemos descartar esta opción. Ok. ¿Todo bien hasta ahí? ¿Sí? ¿Qué les parece? ¿Sí se va entendiendo? ¿Cómo vamos descartando?
Ok, entonces, la que sigue dice, alguien comió una rosquilla y una empanada. Ok, entonces de nuevo, queremos ver alguna forma en que esto no se cumpla. Entonces, ¿cómo podríamos repartir esto de forma que a nadie le toque una rosquilla y una empanada? ¿Qué se les ocurre? ¿Se les ocurre algo? ¿Cómo repartimos esto para que a nadie le toque una rosquilla y una empanada? ¿No? Se reparten las empanadas con un sándwich y las rosquillas con un sándwich. Exacto, muy bien, esa puede ser una opción. Entonces, las empanadas siempre con sándwich, las rosquillas siempre con sándwich. Que de hecho eso es casi que lo que hicimos para la primera también, ¿verdad? Entonces ven que aquí repartimos las 6 rosquillas con sándwich, las 3 empanadas con sándwich. Y al final sobran 2 sándwiches, entonces una persona se come 2 sándwiches. Entonces ven que igual, si lo repartimos así de esta forma, no se cumple esto, ¿verdad? Entonces esta, como no siempre se cumple, la podemos descartar. ¿Ok? La siguiente dice, alguien comió un emparedado y una rosquilla. ¿Ok? Entonces, ¿cómo podríamos repartir esto para que a nadie le toque un emparedado y una rosquilla? Entonces, no podemos mezclar emparedados con rosquillas. Se reparten las 6 rosquillas solas y Ajá. el sándwich y la empanada juntos. Exacto, entonces podríamos agarrar las rosquillas y darle, digamos, como esas rosquillas, podríamos agarrar 3 personas y darles puras rosquillas, ¿verdad? Entonces, a estas 3 personas le damos 2 rosquillas a cada una. Después las empanadas, podríamos repartirla entonces con los sándwiches. 3 empanadas con sándwich. Y nos quedarían aquí 8 sándwiches. Entonces serían 4 personas con doble sándwich. Muy bien. Entonces, vean que si lo repartimos así, no se cumple esto, que alguien coma emparedado y rosquilla. Entonces, podemos descartar esta otra opción también. Ok. La que sigue dice, un invitado que no comió rosquillas ni empanadas. Ok, entonces, ¿cómo podríamos repartir esto para que a alguien no le toque ni rosquilla ni empanada? Igual se pueden repartir solas. Darle las 6 rosquillas a 3 personas de una vez. Ok, pero es que vean que aquí dice que no comió rosquillas ni empanadas, que hay alguien, una persona al menos, que no comió rosquillas ni empanadas. Entonces, vamos a ver. Porque vamos, si repartimos juntas, por ejemplo, en este caso, aquí hay 3 personas que están comiendo rosquillas, ¿verdad? Y hay 3 personas que están comiendo empanada. Entonces, esto no se cumple, ¿verdad? Porque tienen que haber un invitado, ¿sí, verdad? Estoy bien. Ya me enredé un toque aquí. O sea, hay un invitado que no comió rosquillas ni empanadas. Ajá. Entonces, a ver un toquecito.
Ok, ajá. Entonces, digamos, aquí la idea sería comprobar que esto es falso, ¿verdad? Pero aquí, digamos, aquí es verdadero, y sí se cumple, porque hay 4 personas que no están comiendo ni rosquilla ni empanada, ¿verdad? Entonces, para que esto no se cumpliera, ¿verdad? Tendrían todos que comer al menos una rosquilla o una empanada, ¿verdad? ¿Tiene sentido eso? Porque queremos que esto sea falso. Entonces, para eso tendríamos que darle o una rosquilla o una empanada, por lo menos a una persona. A todas las personas, por lo menos una rosquilla o una empanada. Pero vean que en total tenemos 6 rosquillas y 3 empanadas. Tenemos 9 en total de eso. Y son 10 invitados, ¿verdad? Entonces, es imposible que todos los 10 coman o una rosquilla o una empanada, ¿verdad? Siempre va a quedar uno que no va a comer de eso. Siempre. Y no hay forma de sacar otra rosquilla o otra empanada. Entonces, vean que esta siempre se cumple, ¿verdad? Entonces, como esta siempre se cumple, podemos decir que con certeza hubo al menos un invitado que no comió rosquillas ni empanadas, ¿verdad? Entonces, ya ahí sabemos que esa se cumple con certeza y la podemos marcar. ¿Ok? ¿Qué les pareció este? ¿Todo claro? ¿Alguna duda? No sé. ¿Sí? ¿Todo bien? Sí. Ok, buenísimo. Entonces vamos con el siguiente. El siguiente dice, en el salón A hay 9 niños más que en el salón B. Si 3 niños del salón B se pasan al salón A, entonces en el salón A queda 4 veces el número de niños que quedan en B. ¿Cuántos niños había al inicio en el salón B? Ok. Entonces, bueno, aquí ven que no nos dicen como cuántos hay en A ni cuántos hay en B, simplemente nos dicen como que en A hay 9 más que en B, y luego que se pasan 3 de B a A. Entonces, como no nos están dando así como datos concretos como en el primero, ¿verdad? Que nos decían, en el grupo hay 130 personas, y en el B hay 96, creo que era. Entonces, aquí nos dan datos concretos, ¿verdad? Nos dan números. Entonces acá lo que podemos hacer es usar ecuaciones, ¿verdad? Y para las ecuaciones ocupamos pues variables. Entonces, por ejemplo, yo voy a decir que A es la cantidad de niños inicial en el salón A y que B es la cantidad inicial en el salón B de niños, ¿verdad? Entonces ya con esto yo puedo plantear un par de ecuaciones. Entonces vuelvo a leer. Dice, en el salón A hay 9 niños más que en el salón B. Entonces, ¿cómo puedo escribir eso? Usando A y B, que son la cantidad de niños en A y la cantidad de niños en B. ¿Qué dirían ustedes? ¿Cómo escribo que en el salón A hay 9 niños más que en el salón B? A más 9. A más 9. Ok, más o menos, por ahí anda, por ahí anda. Sabemos que A es la cantidad inicial en el salón A. Entonces sabemos que esa cantidad A es la misma cantidad que hay en B, pero 9 más. Sí. ¿Tiene sentido eso? Sí. Ok. Entonces, la cantidad de A es igual a la cantidad de B, pero más 9, ¿verdad? Ok, y vean que aquí ya tenemos una ecuación. Ok,
Después dice, si 3 niños del salón B se pasan al salón A, entonces en el salón A quedan 4 veces el número de niños que quedan en B. Ok, entonces 3 niños del salón B se pasan al salón A. Entonces ahora en A ya no tenemos la misma cantidad A inicial, sino que ahora tenemos A más los 3 que se pasaron del salón B, ¿verdad? Y dice que esta cantidad que queda en A es 4 veces el número de niños que queda en B. Ok, entonces, ¿cómo podría poner eso? ¿Se les ocurre alguna forma? ¿Cómo lo podría escribir? Entonces, esto es 4 veces el número de niños que quedan en B. Entonces, pero ¿cuántos niños quedan en B? ¿O cómo podría escribir cuántos niños quedan en B? Yo podría decir que en B tengo todavía B, que era la cantidad inicial. No, No, ¿verdad? ¿Cuántos tengo ahora en B? B menos 3. B menos 3, exacto. Ahora tengo la cantidad inicial menos 3, ¿verdad? Entonces, este B menos 3 es la cantidad de niños que hay en B ahora. Y este A más 3 es la cantidad de niños que hay en A ahora. Okay, entonces dice que la cantidad de niños que hay en A es 4 veces el número de niños que hay en B, que quedan en B ahora, ¿verdad? Entonces, la cantidad en A de ahora es igual a la cantidad en B de ahora, pero multiplicado por 4, ¿verdad? Porque es 4 veces eso. ¿Sí? ¿Tiene sentido eso? ¿Todo bien hasta ahí? ¿Qué tal? Sí, Ok, muy bien. Entonces, vean que ahora tenemos aquí 2 ecuaciones, ¿verdad? Tenemos, esto es una ecuación, voy a poner aquí en 1, ecuación 1, ecuación 2. ¿Verdad? Eso es un sistema de ecuaciones. Bueno, no sé si se acuerdan mucho de los sistemas de ecuaciones, pero los sistemas de ecuaciones necesito la misma cantidad de ecuaciones por la cantidad de incógnitas que tengo, que aquí las incógnitas son A y B. Entonces tengo 2 incógnitas, 2 ecuaciones, y ahora entonces puedo empezar a resolver. Por eso saqué 2 ecuaciones, porque como tengo 2 incógnitas, ocupo 2 ecuaciones. Y una forma de resolver esto es agarrar este valor de A, de esta ecuación, y sustituirlo en la segunda ecuación, ¿verdad? Puedo hacerlo de la 2 en la 1 o de la 1 en la 2, pero aquí lo más fácil es de la 1 en la 2, porque aquí ya tengo el valor de A despejado. Entonces, este valor de A, esto que me dice que A es esto, ¿verdad? Esto es A. Entonces, esto lo voy a sustituir en este valor de A. Y en todos los A, si aquí hubieran más A, pues lo tengo que sustituir también. Entonces, al sustituir ahí me va a quedar que B más 9 más 3 es igual a B menos 3 por 4. ¿Verdad? O sea, aquí lo que hice fue agarrar este valor y sustituirlo aquí por esta A. Y todo lo demás queda igual. ¿Verdad? Eso es esto. Lo que sustituí fue esto. Todo el resto queda igual. Ok, y aquí entonces lo que queda es simplemente empezar a sumar y multiplicar cosas y despejar B, que es lo que queremos encontrar, ¿verdad? Porque B es la cantidad inicial de niños en B y es lo que me están preguntando. Bien, entonces, ¿qué puedo hacer aquí para ir simplificando esta ecuación? ¿Qué se les ocurre? Voy a borrar esto aquí para que no se vea. ¿Se les ocurre algo? hacer la suma de B más 9 más 3. Ok, puedo hacer esta suma, ¿verdad? Entonces recuerden que yo puedo sumar números con números, ¿verdad? Y letras con letras. Entonces, B no lo puedo sumar porque no tengo más B's aquí, pero 9 más 3 sí lo puedo sumar porque son números.
¿verdad? Entonces, B queda igual. Sumo 9 más 3, que sería 12. Y esto me queda igual. B menos 3 por 4. ¿Ok? ¿Qué más puedo hacer ahí ahora? ¿Se les ocurre algo? Ok, vean que puedo hacer esta multiplicación, ¿verdad? Este 4 está multiplicando aquí. Entonces, podría multiplicar acá, ¿verdad? Sería B por 4 menos 3 por 4. Entonces, esto me queda igual. B más 12. Y aquí multiplico B por 4, 4B. Y menos 3 por 4, menos 12, ¿verdad? Ok, ¿qué más podría hacer ahí? Entonces, vean que no puedo sumar, ¿verdad? Si quiero sumar, tengo que sumar números con números y letras con letras. Aquí tengo B y tengo este 12, no los puedo sumar. Aquí tengo 4B y otro 12, tampoco los puedo sumar. ¿Qué podría ser? ¿Se les ocurre algo? Ok, entonces aquí lo que tenemos que tratar de hacer es, como queremos despejar B, ocupamos dejar todas las B de un solo lado, ¿verdad? Entonces, si yo quisiera poner esta B de este lado, ¿verdad? Yo quiero, digamos, todas las B's aquí, de este lado del igual. Y solo B's, nada más. Entonces, yo puedo agarrar este 4B y pasarlo a este lado, ¿verdad? Aquí está sumando, ¿verdad? Entonces, si lo paso al otro lado, va a pasar a ¿qué? Restar. A restar. Muy bien. Entonces, B menos 4B, sí, bueno, más 12. Es igual a menos 12. Ok, entonces, vean que ahora sí puedo sumar B con B, ¿verdad? Si tengo una B y le quito 4 B's, ¿cuántas me quedan? Menos 4B. Menos 4B, casi, ¿estás seguro? Tengo una y le quito 4. Menos 3. Menos 3, exacto, muy bien. Menos 3B más 12 es igual a menos 12. Ok. Y ahora entonces dijimos que queríamos dejar la B sola de este lado para poder despejarla. Entonces, este 12 aquí como que me está estorbando. Entonces lo voy a pasar al otro lado. Si aquí está sumando, entonces lo puedo pasar al otro lado a. ¿Qué pasaría? Si aquí está sumando, lo puedo pasar aquí. Restar. Restar. Muy bien. Entonces, menos 3B es igual a, tenemos este menos 12. Y ahora este 12 que estaba sumando pasa a restar también. Y entonces aquí podemos hacer esta resta. Menos 12 de menos 12 sería, ¿cuánto es? Menos 24. Ajá, menos 24. Muy bien. Ok, y entonces ahora finalmente, para dejar esta B sola, vean que aquí lo está multiplicando este menos 3. ¿Verdad? Entonces yo quiero dejar la B sola, quiero quitarme este menos 3. Entonces, ¿cómo hago? ¿Qué puedo hacer? Pasaré al menos 3 al otro lado. Y pasaría a ¿qué? Si aquí está multiplicando, Dividir. pasa a dividir. Exacto. Muy bien. Entonces, quedaría así. ¿Y cuánto sería esta división? ¿Alguien sabe?
¿Alguien lo puede hacer? Si tienen calculadora, pueden ahí hacer trampa. 8. 8. Exacto. Bien, entonces vean que ya tenemos, pues veamos B. Dice que B es 8, ¿verdad? B era la cantidad inicial de niños en B, que es lo que me estaban preguntando, ¿cuántos niños había al inicio en el salón B? Entonces aquí la respuesta sería opción 8. ¿Ok? Entonces vean que aquí lo que hicimos fue plantear ecuaciones. ¿Y por qué? Porque ¿cómo supe yo que tenía que plantear ecuaciones? Pues más o menos me guié en eso que les dije al inicio, ¿verdad? No tenemos como datos concretos de cuántos niños hay en A, cuántos hay en B, sino lo que tenemos es como una relación. Sabemos que en A hay 9 más que en B, y que luego se pasan 3 de B a A, y que cuántos quedan en A y cuántos quedan en B, pero nunca sabemos datos concretos, ¿verdad? 30, 40 niños no sabemos. Entonces, por ahí es que yo dije, bueno, tal vez este problema se le puede entrar por ecuaciones. Y efectivamente, ¿verdad? Y bueno, muy importante plantear cuáles son las variables al inicio, ¿verdad? ¿Qué es lo que queremos saber? Queremos saber la cantidad inicial en niños, en B. Y para eso vamos también cantidad inicial en A. Entonces, este sería el tercer problema. No sé qué les parece. ¿Alguna duda? ¿Todo claro? ¿Qué tal? Todo claro. Muy bien, muy bien. Todo bien. Perfecto. Entonces ahora el compañero Peter les va a explicar otros ejercicios de igual, de esto de mate. Ok, muy bien, muchachos. Vamos a hacer 3 ejercicios más para terminar por el día de hoy. Entonces voy a compartirles pantalla. Ok, tenemos este ejercicio. Dice, ¿cuántos números de 3 cifras diferentes menores de 500 pueden formarse con los enteros 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7? Ok. En todas las preguntas, ya sea de razonamiento matemático o las preguntas de español, en todas siempre hay que tener muy claro qué es lo que me están pidiendo. Entonces, en este ejercicio lo que me están pidiendo es una cantidad de números total, digamos. ¿Cuántos números yo puedo formar con todos estos dígitos que cumplan algunas condiciones? Entonces, ¿cuáles son las condiciones que me están pidiendo? Ok, esos números tienen que ser de 3 cifras, tienen que ser menores de 500 y cada cifra de esos números tiene que ser diferentes. Entonces, teniendo estas condiciones claras, ok, ya yo busco qué es lo que me está pidiendo la pregunta, ok. Me están diciendo que busque números menores de 500 y de 3 cifras. Entonces, ¿qué es un número de 3 cifras? Pues un número de 3 cifras son todos los números que van desde el 100 hasta el 999. Ya el 1000, por ejemplo, ya es un número de 4 cifras. O, por ejemplo, el 99. Ya el 99 es un número de 2 cifras. Entonces, me están pidiendo un número de 3 cifras. Esas 3 cifras yo tengo que agarrarlas con estos dígitos que están aquí. Entonces, para que un número de 3 cifras sea menor a 500, las 3 cifras que yo tengo, el que me determina más que todo el tamaño del número son las centenas. Para que un número sea menor a 500, yo no puedo poner un 5, yo no puedo poner un 6, yo no puedo poner un 7. Entonces, ¿cuáles opciones me quedan? Me quedan estos 4 números, el 1, el 2, el 3 y el 4. Ya yo sé que en esta cifra de las centenas yo solo puedo colocar 4 números. Entonces, ya con eso cumplo una de las condiciones. Ok, yo todos los números que estoy buscando tienen que ser menor de 500 y eso lo cumplo colocando solo el 1, el 2, el 3 o el 4 en las centenas. Entonces, tengo 4 opciones para esta posición, para la posición de las centenas. Ahora, con eso cubro todos los números que yo puedo formar que me cumplan esta condición. Entonces ya yo me despreocupo de esta condición. Ya yo teniendo claro que solo puedo poner estos 4 números, ya yo sé que voy a cumplir con esta condición. Entonces, ¿qué sigue? Yo puedo saber o yo puedo decir que estos números van a ser diferentes simplemente
colocando en las decenas y en las unidades un número diferente al que ya coloqué en las centenas. Entonces, si en las decenas yo puedo colocar cualquier número, para cada opción de número que yo coloque en las centenas, yo tengo 7 opciones para las decenas. Pero ¿qué tengo que tener en cuenta? ¿Qué tengo que tener claro? Que tienen que ser números diferentes. ¿Eso qué significa? Que de todas estas 7 opciones de números que yo puedo colocar acá en las decenas, yo tengo que quitarle el que ya coloqué en las centenas. ¿Eso qué significa? Que yo en esta posición del centro yo solo podría colocar 6 opciones diferentes. ¿Por qué? Porque una ya la tengo en esta posición de las centenas. Yo teniendo esa condición clara, ya yo me aseguro de que cumplo con esta otra condición, de que tienen que ser diferentes. Lo mismo pasa para estos números que yo coloco acá. Cualquier número que yo coloque acá, o sea, yo podría colocar cualquiera de estos 7. Pero, ¿qué tengo que tener en cuenta? Que yo no puedo colocar el mismo que tengo en las decenas o el mismo que tengo en las centenas. ¿Qué significa eso? Que de las 7 opciones que yo tengo para colocar un número en las unidades, en esta posición de la derecha, yo tengo que quitarle el que ya coloqué en las decenas y el que ya coloqué en las centenas. Entonces, estas son las cosas que uno puede, que uno debería tener claras, o sea, uno sabe las condiciones que me está pidiendo el ejercicio, entonces uno puede ya empezar a montar una solución. Entonces, ¿qué es lo que hemos dicho? Bueno, nosotros sabemos que tenemos 4 opciones diferentes para las decenas, para las centenas. ¿Por qué? Porque solo puedo colocar el 1, el 2, el 3 o el 4. Para las decenas, ok, para cada uno de estos 4 valores que yo puedo colocar en las centenas, yo puedo colocar 6 números diferentes en estas decenas. ¿Por qué 6? Porque ya tengo que quitarle uno que coloqué en las centenas. Entonces, estas 4 opciones, yo puedo multiplicarlas por las 6 opciones que tengo de colocar un número en las decenas. Y el último número, la unidad, ¿ok? Para cada una de estas opciones, hasta el momento yo tengo 4 por 6, yo tengo 24 opciones distintas para formar un número de 3 dígitos. Para cada una de estas 96 opciones, yo puedo colocar 5 números o 5 opciones distintas en esta posición de las decenas. ¿Por qué 5 diferentes? Porque ya tengo 2 números ocupados. Ya tengo uno acá en las centenas, ya tengo uno acá en las decenas. Entonces, para estas 96 opciones que llevo hasta el momento, yo puedo en cada una de ellas también tener 5 opciones más, que son las 5 dígitos que podría tener en las unidades. Entonces, esta multiplicación podría venir a representar toda la cantidad de números que yo puedo armar, por decirlo así, con estas condiciones que me dice el problema. Entonces, si nosotros multiplicamos 4 por 6 por 5, vamos a tener un total de 120 números posibles o 120 opciones para formar un número de 3 cifras diferentes menores de 500 que se pueden formar con todos estos números de acá. Entonces, para este problema, nosotros tenemos que la respuesta sería 120 números diferentes. Entonces, hasta aquí, digamos, no sé si tienen alguna pregunta de cómo fue que formulé el resultado, cómo fue que pensé la respuesta, si les quedó todo claro. Todo claro. Muy bien, buenísimo. Entonces vamos a el siguiente ejercicio. Ok, aquí lo que tengo es la explicación de lo que les acabo de decir. Digamos, el dígito de las centenas puede ser cualquiera de los 4 números menores que 5. Es decir, puede ser 1, 2, 3, 4. Entonces hay 4 formas en las que se pueden cumplir las condiciones.
El dígito de las decenas puede ser cualquiera de los 6 números que sobran, después de haber utilizado 1 para las centenas. Entonces hay 6 formas en las que se pueden cumplir con las condiciones. Y por último, el dígito de las unidades puede ser cualquiera de los 5 números que sobran después de haber utilizado 1 para las centenas y 1 para las decenas. Entonces hay 5 formas para cumplir las condiciones, que al final fue lo que hice para llegar a la solución. Entonces veamos este otro ejercicio. Dice, Carlos tiene 36 años. Su edad es 3 medios de la que tenía Pedro, cuando Carlos tenía la edad que ahora tiene Pedro. Entonces, ¿cuál es la edad actual de Pedro? Esta pregunta es un poco confusa al principio, pero uno teniendo claro las ideas desde el principio, uno puede simplificarlo, por decirlo así. Al final no es tan complicado como parece. Entonces, aquí me están hablando de 2 tiempos, por decirlo así, de 2 épocas, de la actualidad y del pasado. Me están diciendo que Carlos tiene 36 años. Y me están preguntando cuál es la edad actual de Pedro. Entonces, lo primero que a mí me dejan claro con el enunciado es lo que me están preguntando. Que la edad actual de Pedro es la incógnita, es lo que yo necesito averiguar. Me están diciendo que su edad, que la edad de Carlos es 3 medios de la que tenía Pedro. Es decir, o sea, me están haciendo referencia al pasado también. En algún momento Pedro tuvo una edad que se relacionaba con la que tenía Carlos. Entonces, vamos ordenando un poco las ideas, digamos. Tengo el pasado y tengo el presente. Esta cuestión aquí de dibujar en la diapositiva es raro, pero ahí me disculpan. Ok, pasado. En el pasado me están diciendo que Carlos tiene 36 años. Su edad es 3 medios de la que tenía Pedro cuando Carlos tenía la edad que ahora tiene Pedro. Muy bien. Bueno, lo primero, lo más fácil, mejor. Carlos tiene 36 años. Me están hablando del presente, de la actualidad. Carlos tiene 36 años. Eso es un dato que ya yo conozco. Algo que ya queda muy claro desde el inicio también. La pregunta, ¿qué es lo que necesito averiguar? Eso es algo que me están diciendo explícitamente. Entonces, ¿cuál es la edad actual de Pedro? Esa es una incógnita, una X, pongámosle. Es algo que yo necesito averiguar. ¿Cuál es la edad actual, la edad del presente? Ahora, me están diciendo que la edad de Carlos es 3 medios de la que tenía Pedro cuando Carlos tenía la edad que ahora tiene Pablo. Es decir, la edad de Pedro tampoco me la están diciendo, la que tenía en el pasado. O sea, yo no conozco ni en el pasado ni en el presente cuánto tenía Pedro. O sea, yo no conozco en ningún momento cuál es la edad de Pedro. Entonces yo podría decir que esa es una incógnita. Eso puede ser un valor que también ocupe. Entonces yo puedo agregar una Y, yo puedo decir que necesito otro valor. Y después dice, en el enunciado también dice, Carlos tiene 36 años, su edad es 3 medios de la que tenía Pablo cuando Carlos tenía la edad que ahora tiene Pedro. Entonces, Carlos tenía la edad que ahora tiene Pedro. Entonces, yo sé que Pedro ahora tiene X. X es la edad actual de Pedro. Entonces, me están diciendo que en el pasado hubo un momento en el que en el pasado Carlos tenía la edad actual de Pedro. En el pasado Carlos tenía X. Entonces, eso es un dato que yo conozco del pasado. Carlos tenía la misma edad de Pedro actualmente. Nosotros estamos representando la edad de Pedro actual con una X. Entonces yo puedo decir que la edad pasada de Carlos era X. Es la misma que tenemos en el presente. Es una forma como de ver los datos, más o menos. Entonces, para seguir,
este fue el cuadro que yo acabo de hacer. Voy a borrar un toque esto de acá. Muy bien. En el pasado, Carlos tenía X edad. ¿Qué significa esta X? La edad de Pedro en la actualidad, que es lo que yo necesito buscar. La edad de Pedro en el pasado, una Y, porque yo no sé cuánto tiene Pedro en el pasado. Entonces es otra incógnita. Y la edad en el presente, pues es lo que yo necesito averiguar, la X. Estas son las dos incógnitas que yo tengo, X y Y. ¿Qué significa esto? Pues utilizando también este método de las ecuaciones, el que vimos con Luis Carlos en el ejercicio pasado, pues si nosotros tenemos dos incógnitas, vamos a necesitar dos ecuaciones para poder resolver el problema. Entonces, ¿cómo planteo yo estas ecuaciones? ¿O de dónde obtengo yo estas ecuaciones? Pues bien, el enunciado me dice la primera, dice, Carlos tiene 36 años. Su edad es 3/2 de la que tenía Pedro cuando Carlos tenía la edad que tiene ahora. Entonces, de esto que yo tengo subrayado acá, yo puedo sacar la primera ecuación. Aquí me están diciendo que la edad de Carlos es 3/2, que es lo que tengo aquí, el 3/2 Y, de la que tenía Pedro. Yo en el pasado a Pedro le asigné una Y. Entonces, 3/2 de Y es 36. ¿Por qué 36? Porque el enunciado me dice, Carlos tiene 36 años. Su edad, es decir, 36 es 3/2 de lo que tenía Pablo. Esa es la primera ecuación que yo tengo. 3/2 Y es igual a 36. Entonces, de esta ecuación de acá, ya yo puedo saber cuánto vale Y. Porque si yo resuelvo esta ecuación, yo digo, este 2 que está acá lo paso a multiplicar al otro lado. Y este 3 que está acá lo paso a dividir, que es lo que tenemos en este paso de acá. 36 por 2 entre 3 es igual a Y. Entonces yo obtengo al final que Y es igual a 24. Entonces, ya yo tengo este 24 que aparece en el cuadro. Aquí donde tenía una Y antes, ya yo sé que Pedro en el pasado tenía 24 años. Entonces, yo sé que en la actualidad Carlos tiene 36 y en algún momento en el pasado Pedro tuvo 24. Yo no sé cuánto tenía Carlos en el pasado, pero sí sé que esa cantidad es igual a la que tiene Pedro en el presente. Por eso en los dos espacios acá es X. ¿Por qué? Porque es el mismo valor, es la misma X. Eso quiere decir que es un valor lo que yo necesito ahora. Entonces, ¿cómo puedo pensar yo esta segunda ecuación? ¿Cómo calculo yo el valor de X? Bueno, desde el momento en que Carlos tenía X edad hasta el presente, pues ha pasado una cantidad de tiempo. Ese tiempo es lo que dice que ahora en la actualidad Carlos tiene 36 años. ¿Qué quiere decir? Que X más un tiempo dado, un tiempo cualquiera, es igual a 36. Y pues el tiempo es igual para todo mundo. Eso significa que Pedro más un tiempo también, con el pasar del tiempo, esos 24 años que tenía Pedro, pues se van a convertir en una X. A esos 24 años que tiene Pedro hay que sumarle el tiempo hasta la actualidad. ¿Para qué? Para saber cuánto tiene Pedro ahora. Entonces, de aquí yo puedo sacar la segunda ecuación que necesito. Veamos ahora. X tenemos que es la edad de Carlos del pasado. Si yo a X le sumo el tiempo, tengo la edad actual, 36. Lo mismo pasa con Pedro. Los 24 años que tenía más el mismo tiempo, pues me va a dar la incógnita que necesito. Entonces, con estas dos ecuaciones que yo tengo acá, ya yo puedo despejar Y. ¿Qué hago yo para despejar Y? Pues reemplazo el tiempo. Yo puedo decir, de esta primera ecuación, yo puedo decir esto. ¿Por qué? Porque yo lo que hago es pasar esta X al otro lado. Entonces ya yo sé cuánto es el tiempo. El tiempo es 36 menos X. Si yo conozco el tiempo, yo puedo utilizar este tiempo
en esta ecuación. Entonces la uso para saber el valor de x, para despejar x. Entonces el valor del tiempo lo puedo sustituir en la segunda ecuación de esta manera. 24 más el tiempo, que dijimos que el tiempo es 36 menos x, pues nos va a dar x. Lo que estoy haciendo es volviendo a escribir esta ecuación de acá, pero sustituyendo el valor del tiempo. 24 más el tiempo es igual a x. Ahora lo que tengo es una ecuación con una incógnita, que lo que hago es despejar. Entonces, hasta aquí lo que hago es eliminar los paréntesis. ¿Por qué? Porque esos paréntesis no me están diciendo nada. Ya estos paréntesis ya los tengo, o sea, ya los puedo quitar. ¿Qué hago en este segundo paso? Pues lo que hago es tener todas las x de un solo lado y todos los números de un solo lado. De la misma manera que se hizo en el ejercicio anterior. Yo tenía las letras de un solo lado y los números de otro lado. ¿Para qué? Para sumar números con números y letras con letras. ¿Qué tengo ahora aquí? Pues yo sumo estas 2x, obtengo 2x. Si yo sumo 24 más 36, obtengo 60. ¿Qué hago ahora? Pues este número, este 2, del lado derecho lo paso al lado izquierdo para tener todos los números de un solo lado. ¿Y qué hago? Pues lo paso a dividir. 60 entre 2, que es este paso de acá, 60 entre 2 me da 30. Al final, yo obtengo que x es igual a 30. Entonces, revisando las opciones de la pregunta, voy a poner acá un toque la pregunta de nuevo. Carlos tiene 36 años, su edad es 3 medios de la que tenía Pedro cuando Carlos tenía la edad que ahora tiene Pedro. ¿Cuál es la edad actual de Pedro? La opción correcta sería la opción A, con 30 años. Entonces, este es uno de los problemas en los que hay que tener muy claro qué es lo que me están preguntando también, igual que en todos. Muchas veces el enunciado a mí me dice implícitamente los pasos que tengo que seguir. Por ejemplo, aquí me están diciendo que estos 36 años que tenía Carlos es 3 medios la edad de la que tenía Pedro. De aquí ya yo puedo sacar esta ecuación de acá, de 3 medios y igual a 36. De esta manera uno va sacando valores. Es igual que el problema del ejercicio anterior. Yo voy sacando valores poco a poco hasta llegar a una solución. Entonces, en todo este planteamiento de acá, no sé si les quedó alguna duda, si me entendieron y si me logré explicar. Si no volvemos a ver el paso en el que se quedaron perdidos. Si todos me entendieron, buenísimo. Yo sí entendí. Ok. Entonces, por hoy ya nos queda solo un ejercicio, que este es uno sencillo. Vamos a ver el que sigue. Ejercicio 6 dice, las medidas de los ángulos internos de un triángulo están en la relación 1, 2 a 3. Halle sus valores. Entonces, me están pidiendo los valores de los ángulos internos de un triángulo. Aquí tal vez lo importante es como repasar este concepto de relación. ¿Qué es una relación? Relación 1, 2 y 3 significa que este segundo elemento es 2 veces más grande que el primero y que este tercer elemento es 3 veces más grande que el primero. Siempre, en cualquier tipo de relación. Si a mí me dicen, por ejemplo, yo quiero hacer un color de pintura específico. Ok, la relación del color de pintura es 1 a 3, que yo tengo que agregar blanco y negro. Yo quiero hacer un gris ahí. Me dicen que tengo que mezclarlos en una relación 1 a 3, ¿qué significa? Que tengo que agregar 3 partes de negro por una parte de blanco. O sea, cualquier tipo de relación, cualquier tipo de problema que involucre una relación significa eso. Que este segundo elemento es 2 veces más grande que el primero y que este tercer elemento es 3 veces más grande que el primero. Todos los elementos hacen relación a este primero. Entonces revisemos las opciones. Por ejemplo, la A. 15, 30 y 45. En este caso, 30 es el doble de 15. Es decir, aquí tenemos el doble de esto que tenemos acá. Y 45 es 3 veces de 15. Entonces, en esta primera opción sí se cumple la relación 1, 2 a 3. En la opción B también. ¿Por qué? Porque
40 es el doble de 20 y 60 es el triple de 20. Entonces, en esta opción B se tiene una relación 1, 2 a 3. Lo mismo que en la opción C y lo mismo que en la opción D. ¿Qué pasa con la opción E? Que aquí ya no se cumple la relación. ¿Por qué? Porque 70 no es 2 veces 30 y 105 no es 3 veces 30. Entonces, por descarte, ya yo sé que esta opción no es la correcta. Ya se la descarto, ya yo sé que no. Ahora, todas estas restantes opciones cumplen la condición. Pero, ¿qué es lo que pasa? Que me están hablando de los ángulos internos de un triángulo. Entonces, yo sé cuánto mide el total de los ángulos internos. Ese es un número que yo conozco. ¿Alguien me puede decir cuánto deben medir los ángulos internos de un triángulo en total? ¿Cuánto es ese valor? ¿Cuánto deberían sumar esos ángulos? Si yo sumo los 3 ángulos internos de un triángulo, ¿cuánto debería darme ese valor? Ok, al sumar los 3 ángulos en un triángulo, en cualquier tipo de triángulo, yo sé que todos sus ángulos deben sumar 180 grados. No importa el tamaño del triángulo o no importa la forma que tenga el triángulo, siempre van a sumar sus lados 180 grados. Entonces, ¿qué hago yo con ese dato? Pues yo analizo estas opciones que me quedan. Si estos 3 valores que me dan son las medidas internas de un triángulo, pues yo lo que hago es sumar esto. Entonces, 15 más 30 más 45, ¿cuánto me da esto? Pues esto me da 90. ¿Qué quiere decir esto? Que esto no forma un triángulo. Si yo sumo 20 más 40 más 60, aquí yo obtengo 120. Es decir, estos valores tampoco me forman un triángulo. 30, 60, 90. Si yo sumo 30 más 60 más 90, aquí yo voy a obtener 180. Es decir, esta opción sí me da los ángulos internos de un triángulo. Y para la última, 25 más 50 más 75, esto no me va a dar 180. Entonces ya yo sé que aquí la respuesta es la opción C, porque es la única que cumple con la relación 1, 2 a 3 y la única que cumple con esta condición de que sean los ángulos internos de un triángulo. Entonces, aquí tenemos, vamos a ver una manera también de verlo desde esta metodología de ecuaciones que hemos visto en los ejercicios anteriores también. La relación 1, 2 a 3. Eso quiere decir que el segundo elemento es 2 veces el primero y el tercero es 3 veces el segundo. Por eso aquí yo puedo sumar x más 2x más 3x. ¿Cuánto me tiene que dar esta ecuación? Pues 180, porque 180 es el total de los ángulos internos de un triángulo. Aquí, ¿qué tengo? Pues tengo las letras de un solo lado y los números de otro lado. Yo puedo sumar una x con 2x con 3x. ¿Qué me da esto? Pues 6x. 6x es igual a 180. ¿Qué hago yo? Pues paso el 6 a dividir. 180 entre 6 me da 30. ¿Qué quiere decir esto? X es igual a 30. Es decir, en esta ecuación x es igual a 30. 2x, ¿cuánto es 2 por 30? Pues 2 por 30 es 60. 3x va a ser 3 por 30, que en este caso van a ser 90. Entonces, la opción correcta es de la misma manera la C, que indica 30, 60, 90. Entonces, en este ejercicio vimos como 2 maneras de solucionarlo, dos maneras diferentes de ver el problema. Entonces, ¿hasta acá alguna duda? ¿Algo que no les haya quedado claro? ¿Algo que no hayan entendido? Todo claro. ¿Todo bien? Entonces, buenísimo. Pues entonces, estos son los ejercicios que les íbamos a compartir el día de hoy. Hasta aquí vamos a llegar con la práctica del día de hoy.